De inmediato presentamos a nuestros participantes de la mesa de hoy. Oscar Landerrechi, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Elisa Walker, también muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. Bettina Horst, buenas noches, gracias por estar ¿Qué tal, Matías? aquí. Gracias a ti. Igualmente, Francisco de la Maza también, muy Hola, buenas Matías. noches. Gracias por la invitación. Partamos por el 10%, que es un tema que está bastante... Bueno, de hecho, esta semana debería ya empezar a pagarse. ¿Por qué es noticia? Porque ya del 10% y el tema previsional se ha hablado lo suficiente, cuán dañino puede ser para el ahorro previsional de las personas, pero también que la gente lo necesita. La prueba es que quizás contraintuitivamente, más personas en esta ocasión, en el segundo 10%, ha pedido su retiro más que en el primero. Más de 5 millones de personas. Oscar Landerrechi, ¿cómo te lo explicas tú? Yo creo que es por la señal. Personalmente siento que es una muy mala política, lo he dicho en todos los tonos posibles. Creo que además que es una completa incoherencia de parte de la gente de mi lado, de la izquierda, celebrar esto como un éxito. El hecho de que sean los trabajadores los que financien las ayudas de emergencia con sus propios ahorros me parece que es un desastre. Me parece que estar... y más aún, te voy a decir peor todavía. Yo creo que la idea de convencer a la ciudadanía de que no les queda ninguna alternativa que apoyar esto es bien curiosa, ¿no? Porque se hizo una reforma constitucional para obligar al gobierno a esto del 10%. No había ninguna otra reforma constitucional que se podía hacer. Entonces, creo que es una gran derrota para los que creemos que esta crisis tenía que haber sido financiada de otra manera, que la ayuda a los hogares, a las pequeñas empresas y a las personas tenían que venir de otro lado. Lo que pasa es que yo creo que simultáneamente a la implementación del segundo 10% ocurrió esta segunda señal sobre las cuarentenas y por lo tanto creo que hay una sensación entre la gente de que quizá lo que viene es un poco más largo, o sea, que vienen más dificultades, ¿no es cierto? Y por lo tanto la gente prefiere aperarse. Una estadística que es interesante de ver en el primer retiro es que hubo una cantidad significativa de personas que retiró la plata para guardarla, que es un comportamiento prudencial, es simplemente la guardo, no la quiero usar, pero por si acaso. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo es que esta segunda cuarentena, este peligro de segunda ola está llevando a la gente a decir, bueno, agarremos y aperémonos de municiones. Pero sigo pensando que es una muy mala solución. Creo que hay una responsabilidad de mi sector en impulsarlo. Creo que hay una responsabilidad enorme del gobierno por la tardanza en las ayudas y por haber abierto la ventana para esto con la ley que permitía el uso de los fondos de cesantía para usos que eran diferentes a los contemplados anteriormente. Creo que es una pésima cosa la que hicimos aquí en Chile con esto. ¿Tú cómo te explicas que haya habido más interés en este segundo 10% que en el primero? Yo creo que son varias cosas. Uno, sin duda, que el empleo se ha recuperado, el ingreso de los hogares se ha ido recuperando, por lo cual, por ese lado, yo no veo que la presión sea producto de una mayor crisis en los hogares, ¿no es cierto? Yo creo que más bien, por un lado, la gente aprendió que con el primer retiro funcionó rápido, fue eficiente, por lo cual se atrevieron más rápido a ir a solicitar su primer retiro y ya estaban instaladas las plataformas, fue mucho más rápido, ¿no es cierto? Pero yo creo que el clamor por retirar sus fondos de pensiones obedece básicamente a dos cosas. Uno, la gente no es previsora, no ahorra para la vejez y por eso todos los países hemos implementado sistemas de ahorro obligatorio o de aporte obligatorio al sistema de pensiones, precisamente porque la gente no anticipa el futuro, no anticipa una eventual situación de pobreza en la vejez. Entonces, no es de extrañarnos que la gente quiera retirar sus ahorros porque la gente finalmente prefiere tener la plata hoy en vez de mañana y por eso hemos construido sistemas de pensiones en el mundo. Y por otro lado también hay sectores que efectivamente piensan que después de un segundo retiro o un eventual tercer retiro también ya hay amenazas desde el gobierno, desde el Congreso, de eventualmente expropiar los fondos. Entonces también hay gente que dice, bueno, yo prefiero retirar los recursos que tengo ahora invertidos en las AFP, que tengo ahorradas en mis cuentas personales, para tener la certeza que esos ahorros el día de mañana otros sectores políticos no me los vayan a quitar. Entonces yo creo que acá hay un conjunto de elementos sobre la mesa que no tienen que ver con un empeoramiento de la economía, sino es que más bien con los desafíos que tiene cualquier sistema de pensiones, que es que la gente no ahorra para su vejez y prefiere anticipar el consumo hoy día. Elisa, ¿tiene algún significado importante lo que vaya a decir el Tribunal Constitucional respecto de los retiros del 10% para el futuro, como una señal política? ¿O tú crees que ya pasó la vieja, dicho vulgarmente, porque ya están aceptados y se van a pagar ya los dos retiros? O sea, el segundo retiro.
Bueno, lo que diga el Tribunal Constitucional es importante en varios sentidos. Yo creo que primero hay que hacer una lectura política de haber presentado el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y es importante enmarcarlo en el proceso constitucional que estamos viviendo, porque antes de votar en el plebiscito, si queríamos apruebo o queríamos rechazo, muchos decían, bueno, yo quiero rechazar para reformar. Pero este requerimiento que se presenta lo que da cuenta es que esa declaración, la verdad que no tenía mucho fundamento, porque a través de este requerimiento lo que tú estás diciendo es que solo lo que diga el presidente de la República se puede discutir. Entonces la idea de que todos queríamos discutir en el Congreso Nacional la futura Constitución, a través de este requerimiento se cae por los suelos. Pero por otro lado, el gobierno dice, yo quiero presentar este requerimiento porque quiero evitar un tercer retiro. Y la verdad que creo que Chile es un país de terremotos. Nosotros estamos acostumbrados a las catástrofes y sabemos lo que es reconstruir el país dentro de una catástrofe, pero nosotros estamos en un terremoto. La pandemia ha generado un terremoto más largo que cualquier otro que hayamos vivido y el punto que tenemos que resolver ahora es cómo le damos a las personas la tranquilidad de poder tener en el horizonte una claridad de cómo vamos a sobrevivir. Yo creo que esta respuesta del segundo retiro no se da por la preocupación sobre una eventual expropiación, sino que más bien es la angustia de ver cómo se proyecta en el tiempo esta pandemia y no tener claridad cuáles son los apoyos del gobierno que te va a dar para sobrevivir, porque si nos llaman a quedarnos en nuestras casas, todos llegamos acá con un permiso, ¿verdad? Porque estamos todos en cuarentena, todos tenemos que cuidarnos en nuestras casas, entonces si nos piden quedarnos en nuestras casas, también hay que darle una respuesta a las personas. Puede ser que el retiro no sea la mejor respuesta, yo en ese sentido comparto lo que dice Óscar, pero sí creo que es claro que el gobierno no ha sido capaz de transmitir un plan de acción que tiene que proyectarse en el tiempo. Y hemos tenido medidas que ha dado el gobierno, hemos tenido los reajustes, o sea, las negociaciones de los dividendos en la hipoteca, hemos tenido los IFE, es verdad que han habido gestos de parte del gobierno, pero lo que no ha habido es el compromiso de decir, si esto perdura, yo te acompaño en el proceso y después vamos a ver todos cómo reconstruimos y cómo salimos adelante. Entonces, es respuesta a esa angustia. Francisco de la Maza, hoy día el ministro Briones decía, o reconocía autocríticamente, que en un principio el gobierno pudo haber llegado más rápido. Tú como militante y como simpatizante del gobierno, ¿tú asumes que eso fue parte de la responsabilidad de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, obviamente yo creo que esto del 10% fue de alguna manera falta de implementación de políticas públicas que llegaran a un mayor segmento, no tan focalizado en la pobreza o la extrema pobreza como estaban los instrumentos hasta antes de esta catástrofe. Y desde luego ese nivel de incertidumbre frente a esta necesidad que se generó en sectores que normalmente no son familias o personas que son receptoras de ayuda pública y por lo tanto no están acostumbrados a eso y por lo tanto el gobierno y los gobiernos anteriores y la forma de focalizar el gasto público no los tenía considerados. Entonces crear eso me parece que no se estudió en profundidad, no se hizo a tiempo y desde luego el 10% siendo una mala política pública, desde luego, pero dada la incertidumbre, yo comparto lo que se ha dicho aquí en materia de incertidumbre, las familias frente a un rescate de ahorros propios, bueno, obviamente yo creo que la gran mayoría lo terminó sacando por eso y lo va a seguir sacando. Ahora, el Tribunal Constitucional, depende de lo que falle, le puede poner freno de alguna manera al Congreso en materia de seguir con iniciativas de esta naturaleza. Vamos a separarnos un momento. A la vuelta quiero que conversemos sobre lo que está ocurriendo con el Frente Amplio como factor de unidad o no en la oposición y cómo se está comportando el oficialismo en cuanto a ir unido a las próximas varias elecciones que tienen hacia adelante. Pero el Frente Amplio, que hoy día ha sido materia de toda clase de columnas, de muchos, analizando si el comportamiento es el adecuado o no. ¿Quién se sorprendió con las palabras de Giorgio Jackson al decir que le parecía más natural pactar con el Partido Comunista que con la exconcertación, por ejemplo? A la vuelta, aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional y dejamos planteado más que
una pregunta. El tema Frente Amplio que esta semana movió ficha, diría un español, en el tablero de manera bastante clara. Bettina Horst, ¿cómo ves tú, cómo analizas tú lo que ocurre en el bloque que no es el tuyo, pero van a ir unidos? En definitiva, el que el Frente Amplio haya tomado posición hasta ahora más cercano al Partido Comunista o alguno de ellos. ¿Cómo lees tú esa jugada? Bueno, la verdad, la discusión de si van o no unidos, la verdad que en la elección pasada tampoco fueron unidos. La verdad que esta presión por querer que vayan unidos, la verdad que la elección del 2000, de la última elección presidencial, la última elección parlamentaria, ya fueron en distintas listas y también en el Congreso han actuado en forma distinta. O sea, siempre hemos hablado si hay 2 o 3 oposiciones. La verdad que nunca se ha visto una sola oposición. Yo creo que lo que sí ahora se está viendo con más claridad dentro de la izquierda, aquella izquierda con vocación democrática y aquella izquierda más bien con vocación no democrática, autoritaria, como es el PC, no sé, el Partido Comunista, que claramente no suscribió el acuerdo del 15 de noviembre, hasta el día de hoy plantea que la violencia es una forma de actuar en política, la respalda. Entonces yo creo que hoy día básicamente lo que vemos es una división de agua más nítida respecto de quienes avalan la violencia, quienes apoyan la democracia y quienes buscan vías alternativas y quienes apoyan regímenes como por ejemplo el régimen venezolano, que claramente hemos visto el Partido Comunista como en la última semana ha apoyado ese tipo de regímenes que incluso en Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela es opositor al régimen que existe en ese país. Entonces, la verdad que hoy día yo creo que esa es la principal división dentro de la izquierda, aquellos que tienen vocación democrática y aquellos que no tienen vocación democrática, y se muestra nítidamente. Lo que sí a mí me llama la atención, como sectores quizás más cercanos al PS, al PPD o a la democracia cristiana, ahora hablan o ven con malos ojos cómo el Frente Amplio se acerca al Partido Comunista, siendo que fueron en la misma alianza en elecciones previas. Hubo ministros comunistas en el último gobierno de la presidenta Bachelet y hoy día lo ven como una cosa, como no están de acuerdo cuando el Frente Amplio da un giro y se acerca más bien al Partido Comunista. Entonces la verdad que yo ahí veo que falta un espacio de contenido, falta tener un proyecto en común, falta tener un proyecto que empujar en ese sector. Elisa, parece que en la elección que hace el Frente Amplio tiene que ver con tu partido, con la democracia cristiana. ¿Son ustedes los con los cuales no hay posibilidad de convivencia en un futuro político cercano? ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, así pareciera, pero es desde la democracia cristiana durante todo el año se ha pedido la unidad, se ha buscado la unidad, se ha promovido conversaciones transversales, porque yo más quiero resaltar las palabras de Pablo Vidal y de Natalia Castillo. Yo creo que fueron 2 diputados valientes cuando renunciaron a sus partidos, pero en especial fue interesante la razón por la que renunciaron. Ellos dijeron, tenemos vocación de mayoría y queremos trabajar con personas, o en verdad agrupaciones, partidos políticos que no necesariamente piensen lo mismo, pero podemos construir bases comunes. La democracia cristiana yo creo que está abierta justamente a entender que desde las diferencias se puede construir, porque son suficientemente importantes los elementos que nos unen para regalar el espacio político, porque en política justamente hay que tener vocación de mayoría y por eso es importante llamar. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que hizo el Partido Liberal o lo que hicieron la misma Natalia Castillo, Pablo Vidal, de hacer ese llamado, y acá hay un guante que se ofrece, yo creo que desde la democracia cristiana justamente es importante recogerlo, insistir en esta idea de que aquí hay que trabajar con todos. En especial porque en el proceso constituyente es importante que haya un balance de posiciones, de miradas para que este proceso sea exitoso, y por lo mismo tampoco da lo mismo ir en 3 listas, 4 listas divididos, porque eso justamente también impide que ese balance se materialice. Óscar, ¿cómo ves tú esta acción del Frente Amplio que critica también a tu partido, el Partido Socialista, también duro? Dice que bailan un poco en comparsa y el ritmo de la democracia cristiana. En mi opinión, a mucho orgullo. Hemos construido cosas muy importantes para este país junto con la democracia cristiana. No, yo honestamente creo que hay un sinceramiento que es muy saludable. Hay muchas razones por las cuales la clase política está desprestigiada ante la ciudadanía. Creo que una de ellas, una no menor, quizá no la más importante, pero una de ellas es la percepción de que están más preocupados de qué es lo que les conviene desde el punto de vista de la matemática electoral que de los principios y los proyectos que se le proponen a la ciudadanía para construir el futuro de Chile. Entonces uno dice, bueno, voy a transar lo que creo, pero porque me conviene, porque 2 más 2 no sé qué, la cifra repartidora, hoy para ti, mañana para mí. Yo encuentro que eso que puede tener cierta lógica así de corto plazo, en el largo plazo debilita y desprestigia a los proyectos políticos. Yo creo que cuando uno se presenta
ante la ciudadanía como una coalición, es porque le está diciendo la coalición, a la ciudadanía, perdón, que esto podría ser una coalición de gobierno y que teniendo discrepancias, porque nunca todo el mundo va a estar de acuerdo y todo el mundo tiene su pasado, ¿ah? Así como hay quienes han respaldado al chavismo, hay quienes respaldaron a Pinochet, digamos, ¿ah? Todo el mundo tiene su pasado. Uno llega a ciertos acuerdos y entendimientos respecto de cómo se va a gobernar y uno le dice, esto es lo que le estamos presentando a la ciudadanía, este grupo bajo estas premisas. Si uno le presenta a la ciudadanía una cosa pegoteada, con scotch, ¿no es cierto?, en que dice, mire, en realidad no tiene mucho sentido esto, estamos completamente en desacuerdo, pero nos conviene por el tema de los distritos y las cifras repartidoras, no sé cuánto, yo creo que al final del día te termina, en el mediano o largo plazo te termina desprestigiando. Por lo tanto, siento que lo que está ocurriendo en el Frente Amplio es un proceso, bueno, también tiene que ver con un elemento generacional que se está sincerando. Yo creo que es saludable. Para mi lado, digamos, de la izquierda, para la izquierda tradicional, el socialismo democrático, si tú quieres, los socialdemócratas, ese sector, creo que es importante y llegó la hora de ser más fieles a lo que uno cree y no estar siempre como tratando de, un poco como esto cuando, no sé cómo, esto es como el pololo rechazado patético que sigue llamando, ¿no? No te quieren. Ya, pero ¿quién está llamando a quién? A ver. Ándate, ya no te quieren. ¿Quién llama a quién? Identifica los roles, Oscar. ¿Quién llama a quién? ¿Quién es el patético? Eso es suficiente. Suficiente. Francisco de la Maza, el que la oposición vaya dividida, ¿es un regalo desde el punto de vista electoral para el oficialismo, para la derecha, para Chile Vamos hoy día? No, yo creo que aquí no hay regalo. Hay visiones que se están conformando y yo diría que son tres visiones distintas dentro de la sociedad, dentro de la dirigencia política. Una es mantener el esquema neoliberal puro, otro es buscar una especie de socialdemocracia en las políticas sociales, manteniendo de alguna manera el modelo de desarrollo en la actividad privada. Y hay un tercero, que es lo que aparentemente avala esta unión del Frente Amplio con el ¿Cuál suscribes tú de las tres? No, pero déjame terminar con el tercero, que es el modelo venezolano. El Telier el otro día alabó mucho a Venezuela y Venezuela hoy día tiene 96% de pobres, 96% y 77% de extrema pobreza. Entonces, aquí claramente hay tres visiones de qué es lo que queremos como país hacia el futuro. Y obviamente yo creo que este es un país moderado en su esencia y la moderación probablemente fue lo que logró el mayor desarrollo de este país en las últimas décadas, precisamente entre la concertación, con los acuerdos con la centro-derecha, para poder avanzar y yo creo que eso es lo que hay que tratar de afirmar y apuntalar hacia el futuro. No tengo Está buena esa división, esos tres tercios. Como tú, Bettina, compartes que existen esos tres tercios, me gustaría saber en cuál se ubican cada uno de ustedes. Ay, creo que, o sea, sin duda hay tres tercios acá, ¿no es cierto? Pero como los define Francisco, sí, lo que pasa neoliberalismo es que, puro, socialdemocracia y Venezuela. Lo que pasa es en lo económico. Ya. Porque tiene relación directa con lo político. Lo que pasa es que a mí no me gustan estos como grandes titulares para englobar ideas o muchos pensamientos distintos, porque hemos hablado muchas veces el tema de qué es socialdemocracia, ¿no es cierto? Surgió un candidato de la UDI presidenciable que habla que él es socialdemócrata, aparece la izquierda diciendo que es socialdemócrata y al final ocupan el mismo término para muchas cosas distintas. Entonces la verdad que yo prefiero empezar a ver en qué bajan, en qué aterriza realmente esa propuesta y por dónde vamos avanzando. Pero sin duda que hay tres tercios. Está el tercio no democrático, está el tercio del Partido Comunista con el Frente Amplio, está el tercio hoy día de una izquierda que busca ser renovada, pero todavía yo creo que falta plantear un proyecto claro que está en alianza con la democracia cristiana que en muchas partes del mundo no está con la izquierda, está más bien con los polos de centro-derecha, entonces también ya es una rareza dentro de nuestro país. Bueno, y está el sector centro-derecha, que hay dentro de ese sector, sin duda que hay sectores que son más neoliberales, más socialdemócratas o más cercanos a un centro y sin duda, pero actúa como un bloque y yo creo que sí, electoralmente a todos los sectores les conviene siempre lo que decía previamente, el tema de vocación de mayoría. Mientras más amplio tu conglomerado, mientras tengas mínimos en comunes que puedas construir, sin duda que te sirve y te genera una mayor cantidad de votos si tú logras capitalizar eso y presentar
un proyecto más transversal que sea más compartido. Elisa, vocación de mayoría, y ellos dos han dicho que hay grupos, o más bien Betina, una izquierda no democrática. ¿Ustedes en ese afán de mayoría incluso invitarían, se juntarían, aceptarían a los grupos que Betina define como antidemocráticos? Me refiero puntualmente al Partido Comunista, ¿o no? ¿O ustedes creen que se puede salvar esa situación? Bueno, primero yo creo que los programas son importantes. Yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet y era asesora legislativa de la ministra Claudia Pascual, que es comunista, así que yo no tengo un problema per se con el Partido Comunista para nada. Eso no quiere decir que no pueda tener distintas opiniones sobre ciertas materias. Estábamos hablando recién sobre Venezuela. El problema de Venezuela no es solo la pobreza, que es dramática, sino que también son las violaciones a los derechos humanos. Está el informe de la alta comisionada de derechos humanos, que es la expresidenta Bachelet, que confirma lo anterior. Entonces, yo creo que es la visión del país que define con quién tú haces alianza. Y obviamente este último tiempo han habido decisiones políticas importantes donde han habido discrepancias con el Partido Comunista. Uno es la opinión de Venezuela. Primero, Venezuela yo creo que no hay que mirarlo también con tanta distancia porque tenemos muchos venezolanos en Chile que han vivido la dureza de la violación de los derechos humanos y yo creo que merecen empatía de parte nuestra. Pero a mí la principal diferenciación diría que pasa por el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado. Yo creo que ese es un acuerdo que logró sintonizar la ciudadanía con la política para efectos de construir un mejor país, validando la democracia. Vamos a tener una constitución que va a ser primera vez creada en democracia en nuestro país. Entonces, sí, han habido opiniones diferentes, importantes, pero yo creo que si hay un buen acuerdo, pero una buena misión de país, comulgo con lo que decía Óscar, esto no puede ser un pegoteo de intereses, aquí tenemos que poner el país por delante entre todos, pero obviamente tratando de ser los más transversales posibles, porque si no, tu ideal de país tampoco va a generar un efecto real, y eso, ese purismo, tampoco es realmente... ¿Se va a romper, Óscar, se va a romper alguna vez esta barrera media invisible del sí y el no? Porque ustedes pueden avanzar hacia la socialdemocracia o hacia el centro, y si no existiera ese fantasma del sí y el no, lo que significó oposición a la dictadura chilena, a lo mejor ustedes podrían perfectamente pactar con sectores de Evópoli, por ejemplo. Sería interesante saberlo, porque igual a mí no me gusta esto como que muévete hacia el centro, como que uno estuviera dibujando así como pero uno se puede mover, derecho, pero con ciertos límites. ¿Dónde está Murray? Hay fronteras, como los muros de Trump. El Heidi González. No, eso, no me gusta esa manera de pensar en la política. A mí me gusta la cosa más concreta. Por ejemplo, hace bastante tiempo que yo he estado haciendo cálculos respecto a qué es lo que se necesitaría para reducir, para cerrar la brecha de desigualdad que tiene Chile con respecto a un país más razonable, alcanzable, ¿no es cierto? Porque si uno dice Suecia es una locura, ¿no es cierto? Entonces, Portugal, Uruguay, ¿ya? Y si uno lo hiciera con política social en los sectores en que sabemos que se necesita, pensiones, remedios, vivienda, transporte público, etc. Estamos hablando de 4 o 5 puntos del PIB. Entonces, cuando yo te hablo a ti de una alza, no inmediata, no pasado mañana, pero durante los próximos 10 años, de subir los impuestos 4 o 5 puntos del PIB, eso es lo que yo entiendo por un programa socialdemócrata. Me encantaría creer que haya sectores del empresariado y de la derecha antes llamada liberal o de sectores socialcristianos de derecha, ¿no es cierto?, que estén en esa. Me encantaría verlo. Hasta el momento de nuestra historia no han estado muy con eso, digamos, vamos a decir las cosas como son. No han estado con eso y uno podría incluso decir que parte del conservadurismo de esta administración en el principio de la pandemia tenía que ver con evitar las consecuencias tributarias de mayores gastos o un programa más agresivo de gasto y ayuda. Entonces, yo creo que, claro, si se abre ese espacio, yo estaría dispuesto a pactar con sectores, porque me parece que le darían... Uno tiene que juntar gente que piensa distinto para un programa de cambio, ¿no es cierto? Vimos como en Estados Unidos la manera que se agruparon para derrocar a Trump, digamos, que evidentemente era un peligro para su democracia, incluyó desde la Alejandra Ocasio-Cortez, que pareció al Frente Amplio acá, hasta gente que había sido republicano, pero que se salió para derrotar. A veces uno tiene que armar una coalición grande, pero yo creo que está por verse si el empresariado chileno y los sectores tradicionales de derecha, o algunos sectores de derecha, están disponibles para un programa social y tributario así de agresivo, porque hasta el día de hoy no lo han estado. Está por... Matías, Elisa, es que esta pregunta, pueden. Un segundo. Es que esta pregunta también tiene que hacérsela a la derecha.
Porque si hablamos de derechos humanos, si hablamos de visión de país, bueno, la derecha también tiene sus propias encrucijadas. ¿Qué pasa con el Partido Republicano? Estamos hablando del proceso constituyente y ellos mismos están diciendo, bueno, hacemos una sola lista o vamos en listas divididos. Yo no estoy segura que el Partido Republicano esté comprometido realmente con el respeto de los derechos humanos y con la democracia, como si tal vez lo hacen otros partidos de derecha. Entonces, ahí también es importante hacer la pregunta. A ver cómo Oye, responde. pero entrando a lo concreto. Va a contestar a la vuelta de este pequeño corte Francisco de la Maza, porque, a parecer, como dice Elisa, en todas partes se cuecen habas. No solamente en este sector hay antidemócratas, según ella. Así que espérese. De vuelta en Estado Nacional, Francisco de la Maza tenía la palabra, perdón. Sí, para contestarle un poco a Óscar respecto de la posición. No, claro, pero bien concreto. Yo creo que este no es solo un tema de recaudación, Óscar. También hay un tema de cómo reformar el Estado para hacerlo más eficiente y que efectivamente... Tantas veces, ¿no? Sí, no, pero es que es así. Y yo creo que una de las cosas más relevantes que ojalá ocurran en este proceso constitucional es darle más fuerza a los municipios. Los municipios han hecho una propuesta que la llaman la revolución municipal y que efectivamente gasten un porcentaje del ingreso fiscal que esté a la altura de los países que es del orden del 30%. Aquí en Chile estamos entre el 8 y el 12, dependiendo cómo uno lo mida. Pero de todas maneras es menos de la mitad y efectivamente vemos que los municipios tienen una manera de asignar los recursos mucho más cercana a la gente. Y es lo que ha pasado con esta pandemia y con esta forma de evaluación que tiene la gente en este periodo sobre los municipios. Yo creo que es una manera importante que ojalá quede bien plasmado en el proceso constitucional. Sí, y déjame complementar lo que decía Francisco y respecto a lo que decía Óscar de que subamos 4 puntos la carga tributaria y con eso cerramos la brecha de ingresos, ¿no es cierto? Pero la verdad que es una fórmula muy antigua y de hecho el último gobierno de la presidenta Bachelet lo hizo. Prometió una reforma tributaria que iba a subir en 3 puntos la recaudación y la verdad que eso no sucedió. Entonces, es la antigua fórmula de subamos la carga tributaria, determinados puntos del PIB que después no se dan, pero se gastan la plata inicialmente, no se hace ninguna reforma al Estado para poder gastar mejor esos recursos y finalmente las desigualdades se mantienen, sobre todo las desigualdades de trato que el Estado le entrega a sus ciudadanos en materia de salud, a través de los municipios, como decía Francisco, en las escuelas públicas, etc. Entonces, la verdad que hoy día yo creo que las soluciones que hay que entregar son mucho más sofisticadas y tienen que aplicar mucho más inteligencia que simplemente decir subamos 4 puntos la recaudación tributaria del PIB o veamos cómo los empresarios se paran respecto a un aumento de impuestos, porque esa fórmula es vieja. Se puede aplicar, ¿no es cierto? Pero la verdad que nada nos garantiza, sobre todo con nuestra historia reciente, de que eso realmente vaya a solucionar y sacar adelante el país. Necesitamos trabajo, terminar con la violencia y terminar con la desigualdad de trato que entrega el Estado. ¿Viste que la división no es artificial? ¿No es artificial la división? No es artificial la división. ¿Hay una nueva derecha o una nueva UDI con el triunfo de Macaya, creen ustedes? Por Javier, ejemplo. Javier, sí, tengo que revelar que Javier es como un amigo mío, entonces le tengo mucha simpatía. No sé, yo ahí me pierdo un poquito en la política interna como de los lotes de la UDI. Creo que generacionalmente es un cambio importante. Yo creo que en esta discusión que estábamos teniendo hace un segundo, la aparición de un sector genuinamente social cristiano en la Renovación Nacional que no se había visto por mucho tiempo, la figura de Mario Desbordes, yo creo que un cierto giro que ha habido en Joaquín Lavín, digamos. O sea, yo creo que hay una discusión interna genuina respecto a qué es lo que hay que hacer en Chile respecto al rol del Estado. Que yo creo que en la derecha hay algunos sectores que están contemplando, dándose cuenta por lo menos de que para avanzar tanto en crecimiento como en equidad hacia el tipo de modernidad que queremos, ¿no? Hacia una sociedad liberal, libre, pero con un cierto nivel de igualdad de condiciones para que todos compitamos y nos sintamos partícipes del proyecto nacional, probablemente se necesita un rol del Estado un poquito más sustantivo que inevitablemente va a tener que ser financiado. Yo estoy de acuerdo, por si acaso, en que el gasto probablemente tiene que ser algo más descentralizado. Por ejemplo, una de las grandes críticas que yo he tenido a el proceso en que estamos para elegir gobernadores es que creo que esa ley como está hoy es completamente absurda. Es una ley que elige gobernadores sin atribuciones. En mi opinión, los gobiernos regionales deben tener atribuciones y deben tener presupuesto. Así que yo estoy completamente... yo soy medio federalista. Entonces, ¿hay acuerdo? Yo estoy por ahí, por eso. Pero lo que pasa es que tú también tienes que reconocer que hay muchos municipios que manejan y administran niveles de pobreza y vulnerabilidad muy, muy grandes.
y por lo tanto no es simplemente un problema de dónde se gasta la plata, sino que tiene que haber más recursos para gastar en los ciudadanos más vulnerables. Bueno, pero eso es lo que te decía yo. Si tú asignas un per cápita, no como es hoy día, donde hay un fondo común que distribuye, pero distribuye sobre un monto de recaudación que está en la ley de rentas municipales, que no necesariamente logra igualar el per cápita de asignación que tienen los municipios para efectos de la salud, la educación. Se nota que aquí hay economistas y exalcaldes en este tema, pero yo quiero antes de irnos al corte preguntarle a la abogada que está aquí, ¿qué le parece este patrocinio de senadores, algunos de su partido, para que las personas que están procesadas por los casos de delincuencia después del 18 de octubre, estos indultos sean llevados a cabo? ¿Le parece que es aceptable un indulto para las personas que están procesadas hoy? Yo creo que hay varias cosas complejas de las personas que están procesadas. Estar detenido por más de un año, cuando todavía está en una situación de proceso, de investigación, es complejo para todo el sistema penal. En el sistema penal debería prevalecer siempre el principio de inocencia, y el tener en prisión preventiva a alguien debería ser la excepcionalidad, que lamentablemente durante el estallido social sabemos que más bien fue la regla general y no la excepcionalidad. Dicho lo anterior, yo creo que sí hay hartas investigaciones que no es solo una persecución a presos políticos, yo creo que sí hubieron actos de violencia importantes, y en ese sentido es importante investigarlos y eventualmente sancionarlos. O sea, ¿no firmaría usted un indulto o no votaría por un indulto? Yo creo que es mejor evaluar el caso a caso, entendiendo que sí deben haber muchas detenciones que no estén justificadas. Hacemos una pausa, espérenos, ya volvemos. Y nos tenemos que despedir de este Estado Nacional muy interesante, entretenido. Les agradezco mucho, Oscar Landerreche, Elisa Walker, muchísimas gracias, Bettina Horst y Francisco de la Maza, por haber estado aquí, y a ustedes por esta atención. Hasta el próximo domingo, que seguimos con los temas públicos aquí en el canal público. Buenas noches, buena semana.